Muy buenas tardes, muy buenas noches, amigos y amigas de este su programa Tras las Rejas de Éxito TV y éxitoradio.net y de todas las emisoras que se unen a esta gran agrupación de medios independientes llamada Grupo GIF, que pedimos siempre, que es la gentileza, no solamente de su compañía y de su preferencia, también es el hecho de que ustedes también colaboren con esta iniciativa. Esta iniciativa independiente ha realizado grandes programas y hoy es uno de esos. Hoy tenemos un programa especial. Conocemos a don Eric Gulate, un hombre de verdad que ha dado enormes luchas y que nos va a esclarecer temas que nos atañen a todos. Es, por ejemplo, que todos en una forma u otra somos consumidores de diferentes bienes, servicios, etcétera. Y hoy vamos a tirar bastantes temas a debate, porque obviamente hay cosas de impacto nacional que están ocurriendo. Y don Eric es un hombre que está justamente al pie del cañón en muchas de esas luchas en pro de beneficios que obviamente llegarán a cada uno de nosotros. Don Eric, usted como pues representante de la Asociación de Consumidores de Costa Rica, hace pocos minutos, porque este programa está siendo grabado, estuvo en Casa Presidencial y tiene una noticia muy buena para los costarricenses respecto al tema del arroz. Por favor, don Eric, denos la provincia, qué es lo que está pasando y por qué fue invitado hoy a Casa Presidencial. Sea bienvenido aquí en su casa a éxitotv.net. ¿Cómo le va? Muchísimas gracias, don Miguel, y a todas y todos quienes siguen la transmisión. Pues sí, hoy ha sido un día particularmente beneficioso para los consumidores por los anuncios que se hicieron en Casa Presidencial. El primero, que tiene que ver con la eliminación de trámites en materia de inscripción de cierto tipo de productos como cosméticos, entre otros no peligrosos, que eventualmente pueden incluso bajar su precio a partir de la eliminación de la burocracia que tiene que ver con el proceso de importación de este tipo de artículos. La otra tiene un alcance mucho más general, es una disminución del más del 5% en la energía eléctrica que va a entrar a regir inmediatamente. Entonces vamos a pagar menos por el recibo de luz. Recordemos que el señor presidente se comprometió a bajar prácticamente en un 20-25% la luz durante su periodo, pues ya ha iniciado con un abono, por decirlo de una manera, de un 5,5% de disminución en las tarifas eléctricas que afectan o benefician a toda la población. También anunció que las tarifas del servicio de revisión técnica, cuando se empiece a brindar, van a ser un 55% inferiores que lo que son en la actualidad, lo cual nos llama la atención de por qué los usuarios del servicio de revisión técnica pagaron durante mucho tiempo las tarifas que estaba cobrando Riteves y se podía cobrar más barato, ¿verdad? Ahí lo que nos demuestra es que no existe un gran poder fiscalizador en el Estado. Y lo otro, pues, tiene que ver precisamente con el tema arrocero. Desde nuestro punto de vista, los consumidores, a partir de la fijación del precio que se ha venido realizando, hemos venido pagando de más por este grano que es básico en la dieta de los costarricenses. Estamos hablando de que la gente, entre más pobre es, más arroz consume. Y en ese sentido, pues, imagínense, don Miguel, amigas y amigos que nos siguen, la fijación de precios en general era tan ridícula que había una fijación de precio mínimo. Es decir, se podía castigar a los comerciantes que vendieran por debajo del precio establecido por el Ministerio de Economía. Bueno, hoy se anuncia que toda la fijación de precios junto con los aranceles a la importación de arroz bajan de un 36 a un 5%, lo cual es muy beneficioso para la población costarricense. Excelentes noticias, don Eric, y eso es importante para que todos nos entendamos el día de hoy, porque justamente yo quiero que usted nos guíe. Primero, obviamente, dentro de estas lógicas de mercado que ninguno de nosotros va a desconocer y tampoco vamos a entrar en debates filosóficos ni de cosas por el estilo, todos de alguna manera somos consumidores. Y en el tema eléctrico, Claro. todos consumimos electricidad, estamos claros. El impacto, por ejemplo, de lo que usted hablaba de tarifas en el tema de Riteve, igual yo concuerdo con usted. ¿Cómo es posible que ahora se viene a descubrir que realmente el precio que se le cobraba a la gente era mayor? Y ahí es una figura que yo quisiera que tocáramos hoy, don Eric. Estos monopolios disfrazados. ¿Por qué disfrazados? ¿Por qué? Porque a través de licitaciones en el pasado
se ha puesto en un solo oferente la disposición de un servicio y, como usted lo indica muy bien, la regulación por parte del Estado y la fiscalización por parte del Estado ha sido efímera, laxa, y cuidado y no de alcahueta o cómplice, por no decir en otros sentidos, de este tipo de negocios que están huyendo. Y hoy nos damos cuenta que entonces durante muchos años la gente pagó un precio más alto que el que correspondía. Y eso es injusto. Entonces nosotros como consumidores tenemos unos derechos. Y ahora quisiera entonces que usted nos guiara en ese sentido. En lo que hoy estamos viendo con los anuncios del señor presidente, ¿qué señales les estamos dando a los consumidores en específico? Porque muchas veces los consumidores se sienten sin defensa, sin derechos, sin poder de casi que ni que reclamar, y hasta a veces hasta les da vergüenza porque no tenemos una cultura realmente de respeto a los derechos de los consumidores, especialmente en el sector público. ¿Qué mensaje da hoy el señor presidente y cuál es lo que usted quisiera externar respecto a los consumidores a nivel general? Sí, mira, Miguel, en realidad lo que vemos es una situación en la cual normalmente el sector público ha abusado de los consumidores, ya sea mediante políticas públicas que favorecen ciertos intereses económicos y le sacan el dinero a la gente. Nosotros nos preguntamos por qué Costa Rica es tan caro. Costa Rica es tan caro no por múltiples razones que se me han ido diciendo que la seguridad social es cara y por eso hay que pagarla y eso se ve en la economía. No, no, Costa Rica es caro porque tradicionalmente nuestros políticos han usado nuestros bolsillos para satisfacer intereses privados que desgraciadamente en muchas ocasiones no son los intereses del país. Veamos, ahora se anuncia una rebaja del 55% en la revisión técnica. Recién me preguntaban cómo era posible desde el punto de vista técnico que pudiera darse una rebaja tan fuerte. Y la única explicación que se tiene es porque se nos estaba cobrando de más. No puede existir vamos a ver, un proceso tan eficiente que permita bajar una tarifa un 55% de una sola vez. Lo que nos está diciendo, por ejemplo, el señor presidente con esto es que hemos venido pagando durante muchos años de más. ¿Qué pasó en el caso específico de revisión técnica? Recordemos que cuando el gobierno de Laura Chinchilla, ella en campaña prometió sacar al retail. Y llegado el momento, lo que hizo fue que le amplió 10 años el contrato. No se puso a cuestionar tarifas, no se puso a cuestionar el servicio, sencillamente para quitarse la brasa de las manos, le dio 10 años más. En el caso del anterior gobierno, todavía más irresponsables, sabiendo que tenían el vencimiento del contrato, no negociaron nada, no hicieron nada. Costa Rica se va a quedar un par de meses sin revisión técnica, pero con la salvada de que por lo menos el presidente sí tiene conciencia de la necesidad de que los costarricenses tengamos menores costos en nuestra vida y entonces plantea que el servicio debe darse con un 55% de rebaja de lo que se paga hoy. O sea, el nuevo concesionario o permisionario tendrá que cobrar como máximo un 55% menos de las tarifas que hoy se cobran. Eso lo que nos dice es que esta rebaja podía haberse dado desde hace mucho tiempo, pero sencillamente teníamos gobernantes que eso no les interesaba. Evidentemente, como consumidores tenemos que reclamar este tipo de situaciones y por lo menos de consumidores de Costa Rica lo hacemos precisamente porque lo que hemos visto es que la solución del bolsillo de los costarricenses no es necesariamente el aumento del ingreso, es respetando ese ingreso para que no se vaya en burocracia, para que no se vaya pagando favores políticos, para que no se vaya grupos de presión e interés económico. Bien, don Eric, excelente lo que usted nos viene a decir porque también nos ayuda a entender un tema básico. Vamos a ver. La Constitución política prohíbe los monopolios, están prohibidos, pero resulta que en la práctica Costa Rica en su mercado tiene monopolios. Y eso lo sabemos, no nos vamos a engañar. Esos monopolios en muchas de las ocasiones se han aliado, como lo dice usted muy bien, al poder político, teniendo diputados, teniendo ministros, financiando campañas y todo lo que nosotros conocemos. Y entonces, ¿qué ha implicado? Que esos, finalmente los tomadores de decisiones se ven comprometidos
a mantenerle el negocito al que le financió la campaña, a ciertos intereses, a ciertos grupos, y eso ha sido la tónica durante años, décadas, y cuidado, no, ha sido algo casi que histórico, casi que una tradición, pongámoslo así, dentro de la corrupción en este país, y es algo que se está destapando y que todos nos sorprendemos, pero en realidad eso tiene años sucediendo. Vamos a ver, y es que en las relaciones de mercado se supone que debe haber varios oferentes. ¿Para qué? Para mejorar la calidad del servicio, para mejorar el tema de los precios, etcétera. Yo no me explico cómo vamos a explicarle a la gente, a las familias y a los niños que hay algunos que no permiten que en los mercados haya competencia. Vamos a citar algunos. Cuando usted habla lo que sucedía, por ejemplo, en el gobierno anterior y en el tras anterior, en donde tuvieron la osadía de cerrarle los productos de importación a mercados de países amigos. Y voy a citar el caso, por ejemplo, de México. Lo que le hicieron a México con el aguacate, pero no solamente se quedaron con México y el aguacate. Le hicieron lo mismo a Canadá, le hicieron lo mismo a Brasil, y ahora estamos en paneles de la OMC por actividades que van en contra del libre comercio. Y aquí hicieron dentro de esta pequeña isla que se inventaron, porque es una burbuja que se inventaron ficticiamente, porque en las realidades actuales que nosotros vivimos de mercado, nosotros no podemos aislarnos, ya no tenemos esa posibilidad. Entonces, el tema, digamos, más allá de dogmático, más allá de filosófico, es que ese discurso de proteccionismo para beneficiar a unos pocos ya no se vale. Don Eric, en esa lógica que acabamos de hablar, hay sectores en este país que siguen haciendo actividades para beneficiar a unos pocos. Vamos a citar algunos. El tema del azúcar. El tema del arroz que hoy salió. El tema de productos que consume mucha gente, inclusive el combustible, lo hemos dicho. Claro. Hay gente que decimos, no es posible que se busque y que se siga protegiendo un ente público que dice que es refinadora, pero no refina nada hace mucho tiempo. ¿Usted qué opina respecto a eso? Mire, que efectivamente esto ha venido siendo alcahueteado incluso desde el punto de vista legal por la Sala Constitucional, en donde ha venido diciendo que ciertos servicios que se brindan, como las concesiones, no pueden ser declaradas monopolios. Entonces ahí lo que demuestran los magistrados es vamos a hablar, un desconocimiento total de lo que establece el artículo 46 constitucional y la interpretación que debe darse, ya que básicamente lo que dicen es que este tipo de situaciones como las que se han venido escribiendo no son monopolios y que por lo tanto no violentan la Constitución. O sea, los mismos magistrados, malinterpretando nuestra Constitución, de una u otra manera nos han dejado desprotegidos. Pero además, don Miguel, es que hay que tomar en cuenta también que a través de los años Costa Rica ha venido creando todo un sistema destinado a sacarle la plata a la gente. Vamos a ver, hace 12 años Recope decidió dejar de refinar por una serie de razones, no tenía para invertir en la refinadora de Moín y sencillamente se dejó de refinar. Esto hace que Costa Rica tenga que importar producto terminado del extranjero a precio más alto que el crudo, pero manteniendo una estructura de refinación. Recientemente el presidente ejecutivo de Recope, Juan Manuel Quesada, anunció que iban a desarmar o iban a desmantelar la refinadora. Pero vea usted que es increíble que se tarde 12 años en tomar esa decisión cuando tienen más de una década de no refinar. Eso es verdaderamente increíble, pero siempre se nos cobra el costo de una refinación que no tenemos. Entonces, por ahí, lo cierto del caso es que, por un lado, la Sala Constitucional ha alcahueteado este tipo de situaciones y, por otro lado, tenemos una cultura institucional tendiente a justificar la existencia de la institución más allá del servicio que brinda. Entonces, lo importante es Recope y no la distribución de combustible, la importación y distribución de combustibles. Lo importante no es la lucha contra la pobreza, es que existe el IMAS, por ejemplo. Entonces, ahí es donde uno se pregunta, bueno, aquí se está poniendo la carreta por delante de los bueyes.
Claro, claro, porque en realidad finalmente el objetivo de una institución es realmente dar una respuesta a la ciudadanía, que se Claro, supondría que la ciudadanía es dueña de esa institución que pagamos todos con nuestros impuestos. Pero aquí parece que los dueños son más bien los que están ahí en el comité ejecutivo de una institución o de otra, que determinan a placer lo que ellos quieran. Vamos a ver en estas temáticas. Hay temáticas que son lógicas de mercado. Estas que usted acaba de decir, por ejemplo, Recopo y demás, son una serie de instituciones heredadas de un viejo régimen, un régimen de sustitución de importaciones inclusive. Estamos hablando de la Costa Rica de los años claro, 50 y hay gente que todavía vive en los años 50 y esa idea y esa añoranza, la cual respetamos, pero ya estamos en el siglo XXI con globalización y todo incluida y pues bueno, hay gente que no se le puede, pues entrarle en el debate porque definitivamente es más a un discurso inclusive ideológico, pongámoslo así. Bueno, pero vamos a mercados. Vamos a ver. Cuando yo voy hoy al supermercado y cuando van nuestros televidentes y los que nos escuchan, se asustan de los precios. Yo soy honesto. uf, Yo me asusto de los precios que se ven en Costa Rica y en los últimos meses he estado dándome cuenta que esto está creciendo imparablemente. Hay agentes en el mercado que están haciendo técnicas que no están correctas y eso lo sabemos. Por ejemplo, el mismo presidente lo viene a decir con el tema de los fármacos. ¿Qué significa? Que unos pocos son los que importaban y esos poquitos que importaban eran los mismos que registraban y eran los únicos que podían vender cierto fármaco, por ejemplo. Entonces, ¿eso qué significaba? Que Costa Rica estaba en manos de oligopolios. ¿Puede explicarle cómo es ese tema a nuestra audiencia? Porque la gente está realmente desconociendo esta temática. Por eso, nosotros cuando vamos a la farmacia pagamos hasta los fármacos más caros que en España y es el mismo medicamento. Pagamos más caro que en Alemania. Yo hace pocos días estaba con un amigo alemán que vino de visita y resulta que me dice que los fármacos, o sea, va a la farmacia y los productos de la Bayer son altamente caros comparados inclusive con toda Europa. ¿Qué está pasando en claro. Costa Rica? Don Miguel, ¿podríamos parar un segundito? Mira, que me están llamando de casa Claro, presidencial. no se preocupe, vamos a hacer una pausa comercial y ya volvemos.